con tus propios métodos, una lección que nos deja muchas preguntas sobre la voluntad de Dios, Moisés, qué hubiera pasado si. Tenemos varias preguntas en este programa, las vamos a responder. Éxodo 2, del 11 al 15 para las personas que se suman. Y si sos nuevo, esto es un repaso que hacemos todos los lunes, así que bienvenido también. Bienvenidos una vez más a este programa, chicos, gracias por venir en un día como hoy, casi feriado, que en la mente ya estamos descansando, pero todavía no. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, todo y gracias a Dios acá, literal como dijiste, ya casi descansando, pero todavía no. ¿Algunos planes para este fin de semana? Descansar. Sí, vamos a estar en casa, descansar, ordenar las cosas que se nos desaren, no hacer un poco de limpieza. Pero, grande, descansar. ¿Y quieres descansar la limpieza de la mesa? Cansar ahorita. Él no sabía eso de la limpieza. Limpieza y lo mero changorros. Hoy es un día feriado acá en el CADE, en el Santo Domingo de los Sáchilas. Y la mayoría de los alumnos se fueron, así que está todo muy tranquilo. No sé si lo da todo así, ¿no? A mí es la primera vez que lo veo y sin alumnos y es muy relajado. No hay nada, no hay nada. Así que es nuestra oportunidad para venir acá al Maker y agradecer también acá de que nos da este espacio. Tenemos con tus propios métodos, pero antes queríamos saludar a las personas que nos ven de muchos lugares. Sé que a Argentina nos ven, pero también sé que de muchos otros países nos ven. Así que mandarles un saludo también, porque vi que, en el anterior programa se sumaron muchas más personas de las que se suman habitualmente. Así que mandarles un saludo a todas las personas nuevas que se van sumando. Tenemos nuestro momento de oración, se llama Echar nuestras redes. Es un momento donde podemos pedir sobre algo en especial, alguna persona o tal vez algún alumno. Bueno, en específico no, pero por una institución en especial. O por algún familiar, amigo, conocido. ¿Algún motivo de oración en estos días? Pues quiero que oremos por la familia de una alumnita. La abuelita está bastante delicada de salud y está pidiendo oración por ella. Entonces, por la abuela de esta alumna. Perfecto. Y recuerdo que en el miércoles que habíamos ido al culto, había una persona que estaba orando por su papá. No sé si era el hermano Colina o el hermano Solí. El hermano Colina. Entonces vamos a orar también por el papá del hermano Colina que está delicado de salud, ¿sí? Así que, ¿qué le parece si oramos? ¿Dale? Oremos. Padre, muchas gracias por que estamos aquí, Señor, grabando un episodio más de este repaso completo de la Escuela Sabática de Jóvenes. Te pido que nos puedas guiar, que nos puedas hacer instrumentos tuyos para que no salgan palabras nuestras, sino que tu Espíritu Santo ore a través de nosotros y podamos entender la lección y que ayude a nuestros corazones. En tu nombre oramos. Amén. Como siempre tenemos nuestra pregunta introductoria, que es, para esta ocasión, si alguna vez les tocó separar a alguien en una pelea o calmar las aguas, tal vez en una discusión. ¿Alguien se le ocurre? Si no hay, pero ¿alguien se le ocurre un momento en su vida? Y ese recuerdo, ¿no? En algún momento, un lugar de La Mancha, ¿no? En algún lugar por allí. Recuerdo que estábamos con un grupo de amigos en la habitación, ¿no? Y de ahí yo salí, fui para otro lugar. Cuando de repente escuché el alboroto, ¿no? Cuidado, cógelo, la pelea, ¿no? Escucha. Y cuando de repente vi que traía un amigo sin camiseta, de los brazos y con un corte aquí atrás. Y él bravísimo tenía un vidrio en la mano, con un caso de vidrio con una camiseta en la mano. Suéltame que lo mato. Y nosotros, ¿qué pasó? Y no, cósele. Y lo agarramos, ¿no? Él era alto y tenía físico, ¿no? Y entre 4 amigos lo agarramos. Lo encerramos en un lugar y cuando le pregunto qué pasó, ¿no? Sucede que había estado jugando con otro amigo, ¿sí? Y en el juego se empujaron y lo empujó contra una puerta de vidrio. Sí, una puerta misa en realidad, era vidrio y madera. Y en lo que lo empuja, rompe el vidrio y le hace un corte aquí atrás. Entonces él del enojo quería lo golpear al otro. Y por esta pérdida de la mano, sí, lo primero que agarró fue el vidrio y suéltame que lo mate. Tuvimos que en ese momento se lo llevaron a la clínica, le cogieron unos puntos, regresó calmado y al día siguiente siguieron siendo amigos.
siguiendo siendo amigos, pero la emoción del momento fue reaccionar ante la agresión que él tuvo, ¿no? Física. Pues, qué cosa heavy es este, ¿no? Y el tema es que después eso fue tarde, ¿no? Después en la noche era, ¿cómo te vas a dormir después de esa tensión, ¿no? Con todo eso en la mente, ¿va a pasar algo, no va a pasar? ¿Cómo los cuidamos? El post. ¿Alguien tiene alguna otra historia que supere tal vez? No creo que supere, pero creo que eso es una forma de reaccionar, ¿no? O sea, entrar y mediar y, bueno, separar y arreglar, tratar. Pero justo esta semana estaba mirando en internet un video que aparece acá en Quito de 2 alumnas, ¿no? De un colegio, no sé de qué colegio era, pero que estaban literal en las piñas, los cuñetes, ahí pegándose en un parque abierto así, todo el mundo miraba, un montón de gente alrededor, un montón de gente grabando y nadie hacía nada, ellas seguían pegándose, ¿no? Obviamente cuando estaba ahí ninguno, o sea, es una grabación de un video, ¿no? Pero creo que esa es otra forma de reaccionar, ¿no? Ignorar o no hacer nada o quedarse quietito y decir, mejor no me mete. Es una de las preguntas que vamos a hacer en este programa. Nosotros como cristianos, ¿qué tendríamos que hacer en esos casos, no? Si meternos, no meternos, dejar que pase. Bueno, ya lo vamos a desarrollar en este episodio. Yo algo que recuerdo no es físico, pero es como meterme en una discusión de redes, que siempre está esa discusión sobre a veces la adoración, el tema del sábado, de la música, y a veces me quedo leyendo los comentarios que hay a favor, en contra, y si me siento muy motivado a hacerlo, escribo ahí un breve comentario. Apartaron. Claro, soy evangelista y opino esto y tal, y ahí me cae más. Pero es lo máximo a donde he entrado a separar alguna discusión. Amor, ¿te acuerdas de alguna o no te acuerdas de ninguna? ¿Eres una persona más calmada tal vez? No, la precoz era pesada, miedosa. No ni en discusiones ni a defender. Pero, Muy pacífica. ¿te meterías? ¿No te meterías? ¿Cómo lo es? Por ejemplo, una escena, no, tal vez no del nivel del pastor Chamorro, pero son 2 chicas que alumnas, digamos. Son 2 alumnas que se están agarrando de los pelos. Ah, pues sí, ese sí. Sí. La separa de los pelos, ¿o no? Sí. ¿Cuál es el protocolo, Paz, tal vez para eso? No, bueno, primero es mirar alrededor, tener tu ayuda también, ¿no? Que quienes están alrededor para poder separar a las personas, ¿no? Porque puede ser que llegues a arriesgar tu integridad física también al intentarme. Entonces, mirar primero que tengas un entorno seguro. Y porque puede ser, ¿no? En hipotético caso, que por intentar separar, vi a otra persona meterse y en lugar de ayudar a separar, también termina golpeándose. Entonces, no. Eso yo creo que es clave. Y meterse, ¿no? Meterse a nada. Hacer, no que hacer la... De brazo, exacto. Así que atentos, padres, maestros, preceptores, monitores, todo lo que sean, trabajen en colegios o con alumnos o con personas chicas, atentos. Mira que la mayor cantidad de gente que muere tal vez en accidentes o en situaciones así, más que todo es por la inactividad de quienes están alrededor, más que por la situación en sí, por la inactividad, como decía Flor, nos estaban peleando y la gente alrededor misionado, o sea, y como no es mi vida, no me meto. Y yo creo que ese es un problema también de nosotros como seres humanos y una muestra de lo que dice la Biblia, ¿no? Que el amor de muchos se enfriará a medida que pasa el tiempo. Sí, que es lo que está pasando, ¿no? Hay muchas cosas que suceden alrededor nuestro y nosotros estamos demasiado que puesto. Bueno, avancemos con esta lección contra propios métodos y empecemos con la parte bíblica, pastor. Éxodo 2, del 11 al 15, si no me equivoco. Quiero leerlo rápidamente y quiero ir acotando ahí algunos detallitos que me llaman la atención y que son interesantes, ¿no? Primer versículo 11, versión dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió de sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Primera cosa. A veces nosotros podemos creer que nadie nos ve, ¿no? Yo recuerdo que había un profesor que nos decía, sí, podemos, entre comillas, escondernos del ser humano, pero no nos podemos esconder de Dios, porque Dios ve una hormiga negra en una piedra negra en una noche oscura, ¿no? Y aquí el caso es de Moisés,
él intentó esconderse y mirar alrededor, ¿no? No hay nadie me está mirando. Pero había una evidencia. O sea, y papá decía, no se puede... La mentira tiene pacas cortas, no se puede esconder una mentira, ¿no? En ese caso Moisés creyó, pero lamentablemente lo que él hizo salió a la luz. Dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu hermano? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por sobre príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y ahí dice, ¿no? Él dijo, ciertamente es sido descubierto. Y ese problema y yo creo que estos versículos van de la mano con el título de la escuela sabática. Como ya lo resolví de una forma, entre comillas, era lo mejor según mi propia percepción, voy a intentar resolverlo de la misma forma, pero en realidad no está bien, ¿no? Y ese es el problema del pecado. A veces cuando nosotros pecamos una vez y a veces hay gente que no lo confiesa, no lo confesamos, no lo decimos y como entre comillas nadie me vio, voy al siguiente. Pero va a haber un momento donde va a ser descubierto. Es la primera. Y la segunda, que yo creo que ahí viene la lección para el corazón, ¿no? Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Este versículo, es la segunda vez que el Faraón busca la muerte de Moisés. O sea, no solo Faraón, sino en la primera era con todos los niños. En esta va específico, ¿no? Y me ponía a pensar, imagínense un pueblo como Egipto, a un solo hombre, que era Moisés. De seguro lo conocían, sabían quién era Moisés, sabían dónde podía parar, pero no pudieron. ¿Y por qué no pudieron? No pudieron no porque tal vez estaban limitados como seres humanos, sino porque Dios los limitó, porque Dios tenía un plan con Moisés, ¿no? Entonces, para mí el mensaje para nosotros, ¿no? Directo al corazón aquí. Cuando Dios tiene un plan para nuestras vidas y nosotros colocamos en manos de Él lo va a llevar a cabo, ¿no? Y más adelante en la escuela sabática tenemos que aprender a poder tener esa intimidad con Dios para poder descubrir cuál es la voluntad. La Biblia nos presenta los detallitos, ¿no? Porque ahí viene la mente, ¿no? Enfermo conoce un poquito de la mente. ¿No? Imagínate golpear a alguien, imagínate llegar a matar a alguien y esconder el cuerpo de esa persona. La carga emocional, la carga mental debe ser fuerte, es terrible. Pero ahora Moisés, imagínate si él pudo vivir con eso. Si él pudo, o sea, cómo fue su tiempo después de eso, ¿no? Pero lo lindo es después vamos a ver en las siguientes lecciones cómo Dios fue obrando en la vida de él y él permitió que él haga eso. Sabe que se me ocurren varios temas para hablar al mismo tiempo que hablas Paz. Tengo esta pregunta y otra pregunta. Y una de las cosas en que pensaba es, Moisés, él mismo ya creció sabiendo que estaba destinado para algo. Porque no fue casualidad que él sea el único vivo dentro de tantos otros bebés que fueron enviados al Nilo, ¿no? Asesinados en Nilo, perdón. Y después, él como dice la lección, con tus propios métodos. Él pensó que hacía lo correcto, ¿no? Que bueno, yo creo que alguien está maltratando a un israelita, ¿no? Alguien de mi pueblo. Yo creo que acá debería actuar, ¿no? Acá creo que es la oportunidad para que, bueno, mis personas empiecen a ver que yo estoy de su lado. Pero no fue así, ¿no? Esto de seguir la voluntad de Dios, ¿no? O la voluntad humana, ¿no? Y uno hay que saber discernir, pero ya lo vamos a hablar más adelante. Pasemos con nuestro próximo sección que se llama La ironía de Dios. Flor, comentanos un poquito más sobre este tema. Bueno, me gustó mucho la verdad esta sección, este segmento estuvo muy bueno. Poder estudiarlo, poder revisarlo. Bueno, primero quería poder comentar un poco, ¿no? Busqué la ironía ¿qué es? Es como la burla, es como también decía, da a entender lo contrario, ¿no es cierto? O sea, como que Dios quiere una cosa y al final era otra. Dios quería libertar a su pueblo, pero Moisés mató a un egipcio y tuvo que huir y ahora ¿qué iban a hacer? ¿No? Dios quería liberar a su pueblo y el pueblo estaba ahí más trabo, más reprimido, ¿no es cierto? Más sufría, ¿no? Y bueno, la semana pasada hablábamos un poquito, ¿no? Cómo Dios utilizó al faraón, ¿no? Cómo utilizó al mismo pueblo de Egipto, ¿no?
para de alguna manera igual preservar la vida de Moisés, ¿no? Y justo esta semana hablaba de eso, ¿no es cierto? Me llamó mucho la atención esta frase que decía la lección: el agente de muerte, que era el faraón, fue utilizado por Dios para traer vida, ¿no? Porque Faraón dice que mandó con las parteras a matar a todos los niños, ¿no? Que nacía. Pero como las parteras no le obedecieron, no le hicieron caso, él ahí en el versículo 22 del capítulo 1 dice: Faraón ordenó a todo su pueblo, echen al río a todo niño hebreo que nazca y preserven la vida de todo niño. O sea, ya Faraón se cansó y dijo: no me están haciendo caso. Entonces ya todo el mundo se va al río, todos los niños varones van al río, ¿no? Y muera, ¿no? Sin embargo, Dios usó a su propia hija, la propia hija del faraón, a la princesa, para poder seguir con su plan de salvación de alguna manera para el pueblo de Israel, ¿no? Y ahí me llamaba la atención dos cosas. Una, ¿no? Que la princesa debía obedecerle a su papá, porque era el faraón. No solamente era su padre, ¿no? Porque, o sea, todos debemos obedecer a nuestros padres, pero además de ser el padre, era la máxima autoridad del reino, o sea. Y de Egipto. Y de Egipto, exacto. ¿Cómo le iba a desobedecer? ¿No? El faraón, no sabemos hasta qué punto tenía la maldad en su corazón, porque sí sabemos que eran malos, ¿no? Pero capaz se podía decir mismo: no, mátenla hasta la hija por haber desobedecido mis órdenes. Sin embargo, la princesa no. En lugar de eso, dice la Biblia que sintió compasión por el niño. Y ahí no sé, yo les pregunto a ustedes: ¿la princesa sabía que era niño hebreo? Sí. ¿Por qué sí? Yo creo que sí, porque sí, la estructura, quizá cómo era. Tipo los rasgos físicos. ¿Por qué estaba en el río Nilo? Capaz está nadando. Exacto. No, nunca no lo pensé. La Biblia no lo dice. Pero Flor sí. No, pero dice el versículo 8, ¿no? O sea, aparece el hermano y le dice: ¿quieres que te traiga una nodriza hebrea? O sea, pero como que ya, para mí, ¿no? Son preguntas que la Biblia no te presenta y hay pensamientos, ¿no? Pero tal vez tuvo la sospecha, ¿no? Aquella princesa, o sea, ¿por qué una nodriza hebrea? ¿Por qué una de las egipcias no es mejor, ¿no? Una egipcia cuidar al niño, ¿no? Bueno, yo pensaba de la misma, o sea, yo creo que capaz la princesa no tenía la certeza de que era muy hebreo, pero sí creo que cuando abrió la canasta, la cesta que hizo la mamá, sí tuvo la certeza de que egipcio no era, porque seguramente si estaban envuelto capaz en una tela humilde, capaz no estaba ni con pañales, capaz estaba tal vez un poquito sucio, no sé, vayan no saber cómo estaba, ¿no? La Biblia dice que tenía solamente 3 meses, era muy chiquitito, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la princesa sintió compasión porque también de alguna manera dijo: es que es un bebé, que en su desesperación la mamá lo dejó en el río, ¿no? Y justo le contaba a Maya antes de empezar, ¿no? Que investigué un poquito porque los egipcios eran muy fuertes para el tema de las deidades, ¿no? Y de los dioses. Y entonces se me surgió la pregunta y dije: ¿será que el río Nilo era un dios para ellos o era también venerado de esa forma? Y bueno, investigué y sí, o sea, el río Nilo también para ellos era una deidad, porque significaba vida, fertilidad, era el que les daba obviamente el agua para la agricultura, para la ganadería, para ellos mismos, o sea, para todo. Entonces, también la princesa debe haber dicho: el Nilo me está trayendo un niño, ¿no? Dentro de sus creencias cortas, chiquitas, finitas. Y obviamente fue un instrumento de Dios, en lugar de ser un instrumento de muerte, de perdición, fue un instrumento de Dios para seguir con el plan de salvación que él tenía para su pueblo en ese entonces, ¿no? Y es ahí que la heredad que leí es que Moisés, si no me equivoco, significa sacado de las aguas. Y es irónico, ¿no? Como dice acá, porque Moisés es sacado de las aguas y es por medio de las aguas que va a dar libertad al pueblo de Israel. La ironía, ¿no? Es como... Y también que por medio... Faraón quería matar a los bebés a través del río y es el dador de la libertad sacado del río propio. Y terminó
el pueblo de Egipto moviendo en el río o en el lago. Total ironía, o sea, quería contar eso. Y también la inteligencia de la hermana. Era como que agarró, ella se animó, ¿no? Como decías, a acercarse allí, sabiendo, ¿no? Allí la Biblia no clara, ¿no? Si ella era esclava, si era no clara, pero sí se anima a ir. Y yo me sentía, yo tengo hermanas mayores. Mi mamá que decía, no, seguramente ella sintió la necesidad de ver qué pasaba con su hermanito bebé. Y seguramente toda la familia entre ellas que protegían, porque ¿cómo hicieron para protegerlo 3 meses? Yo creo que entre todos nos ayudaron y querían que viva Moisés. Y es así que ella se anima y se ofrece, ¿no? Para que Moisés sea criado bajo las creencias de él. El tema de la fe, ¿no? A mí que me fue el tema de la fe. Todavía el niño está ahí, nosotros todavía tenemos el niño ahí, no ha nacido todavía. Pero me ponía a pensar, ¿me arriesgaría a hacer eso con mi bebé, poner en el río? Porque es poner en riesgo la vida de él, ¿no? Pero me puedo pensar en la fe de la madre de Moisés, de la familia de Moisés, en creer, Dios tiene un plan con este niño, Dios quiere hacer algo con este niño y bueno, aunque parezca todo adverso, mi fe va a llevarme a hacer esto, ¿no? O sea, la fe que tenía. Yo mire, como le digo, en cada palabra que dice cada uno de ustedes tengo diferentes temas para hablar, pero de todo esto seleccioné uno nada más, que es justamente la frase era la ironía de Dios. ¿Y a qué lo llevo? Lo llevo a que Dios actúa de formas muy diferentes y cosas que no pensamos, ¿no? En el miércoles escuchábamos al hermano que hablaba de su carro, que le habían robado, y le robaron, digamos que a las 3, y recién a las 6 de la tarde lo pude recuperar, ¿no? Pero él ya 2 horas antes de esto, antes de estas 3 horas, ya lo tenía en un lugar ya estacionado. Y él no lo sabía, ¿no? Entonces Dios actúa de las formas menos pensadas. Y me imagino que en nuestras vidas nos ha pasado de decirnos como que estamos en el límite de cierto momento, cierta situación, y decimos, pucha Dios, ¿no? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo de la nada vas a sacar esto, no? Y eso es increíble y es muy bonito, de verdad, que nos pasen estas cosas. Te dejo una ironía más. Imagínate, la Biblia nos dice, ¿no? Que los hebreos se enteraron de que Moisés mató al egipcio y él le dice, ¿no? ¿Quién te puso entre jueces? ¿Me vas a matar? Pues prácticamente Moisés era conocido, según eso, como el asesino. Y Dios utiliza al asesino para liberar al pueblo, ¿no? Y ahí en el tema, a veces nosotros tal vez podemos llegar a prejuzgar algo sin conocer el trasfondo. Y Dios utilizó al asesino para poder libertar al pueblo. El mensaje sería, Dios puede utilizar a todos nosotros. Todos nacemos por un propósito, literalmente, ¿no? El tema es de ahí si nosotros vamos en pos de cumplir o no. Así que mensaje va para los jóvenes. Pasamos en nuestra próxima sección, que se llama con signo de pregunta, ¿debo hacerlo? Naira, comentanos un poquito más. ¿Debemos hacerlo? Hoy, justamente, Paz, vos mencionabas esto, ¿no? De que Moisés se encontró en una situación de que justo él quiso hacer su propia voluntad. Yo creo que Moisés en el versículo 11, 2:11, perdón. Yo voy a buscar 2:11. Si quieres lo puedo leer. Sí. El versículo Dios. 11 y 12 Sí. dice lo siguiente. Un día cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos, observó sus cargas y vio un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Miró para todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bien. Hay algo que me llama acá la atención también, sumar en lo que decía el Paz, es que él miró para todos lados. Digo, cuando uno está haciendo lo incorrecto por las dudas, dice, mira, que nadie esté mirando. Y yo creo que era también su propia conciencia, ¿no? Pero estaba diciendo que le estaba alertando de lo que él estaba, lo que estaba haciendo estaba mal. Por algo necesitaba mirar, porque si estaba haciendo algo bueno, ¿para qué iba a mirarte? Además, yo creo que él estaba actuando más con la personalidad del príncipe de Egipto.
porque él había sido criado, si bien con los principios, ¿no? Pero se crió con su familia hebrea, pero también fue educado como príncipe de Egipto. Y en ese momento él se sentía quizás con la capacidad de tomar acción con su propia mano, como hacían los egipcios. Entonces, él vio una injusticia y quiso hacer justicia por sus propias manos. Muchas veces cuando nosotros nos pasa, ¿no? De que tenemos diferentes injusticias. O sea, acá la lección habla de que nosotros no deberíamos de quedarnos con los brazos cruzados, porque eso no eleva, ¿no? También a lo que es un buen cristiano. Pero también hay situaciones, por ejemplo, ya niveles extremos de injusticia que uno dice, ya ahí no puedo hacer, meterme, porque no me corresponde. Si puedo nombrar, serían, no sé, causas de crímenes, que uno a veces, yo conocí en nuestra iglesia anterior, pasó un accidente grave que mientras salía estacionado en un carro, llegó un asaltante y le quitó la vida a una persona. Y eso es muy fuerte. ¿Cómo afrontas eso? Uno quiere tomar o hacer justicia, muchas veces queremos hacerlo por nuestras propias manos, pero eso no nos corresponde. En esas situaciones tenemos que dejarlo a Dios. Dios es el que va a actuar con su justicia divina. Es algo que nosotros no podemos entender. Es algo que en ese momento Moisés no llegaba a comprender. Y llega, ¿no? Lo que a él le pasa, ¿no? De que seguramente cuando él hizo esto de terminar con la persona que hostigaba a sus hermanos, él dijo, listo, ahora todos mis hermanos, los israelitas, me van a decir gracias, o acá está nuestro Salvador, al fin, pero se dio cuenta ahí en el versículo 12 que no, que directamente le dijeron, ¿acaso nos vas a matar? ¿Quién sos vos para decirnos cómo tenemos que hacer las cosas? Y lo tildan, ¿no? Ahí como el asesino y no como el libertado. Entonces ahí él lo primero que hace es huir. Y ahí, cuando él esperaba una recompensa por su justicia, recibe todo lo contrario y se encuentra con el fracaso. Y muchas veces uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo yo voy a alcanzar esto de cómo llevo a conocer cuál es la voluntad de Dios? Y justo hablábamos antes de empezar a grabar esta lección y muchas veces también depende de nuestra comunión con Dios, de cuánto podemos dejarlo a Dios que Él obre según su voluntad. Y aunque nosotros no podamos entender y aunque sí sintamos enojo por las injusticias que nos rodean, nosotros podamos sentir la paz de Dios, que Él, su momento dado, estará obrando y haciendo las correcciones o como tal la justicia, pero en su tiempo, así como Moisés no era en su tiempo de que Él sea libertador. Dios estaba esperando el tiempo perfecto y necesitaba para eso, para Moisés, que él entienda eso, que él pase por ese proceso, ¿no? de entender, de abandonar el yo puedo hacerlo y dejar, no, Dios, tú hazlo. Y eso le lleva, ¿no? Pasar por el fracaso y dejar y yo. Y muchas veces tenemos que pasar sí o sí por este momento, ¿no? Para poder mejorar. Sí, mira, algo que creo que debemos tener claro es que Dios nos llamó a ser discípulos y no jueces ni abogados, que es el problema. A veces nosotros queremos colocarnos como jueces, ¿no? Como decían ahí, hay un problema entre dos y nosotros con nuestro pensamiento humano decimos, este es culpable, este no es culpable, entonces, y creemos, ¿no? Y a veces nosotros no sabemos qué es lo que hay por detrás. Por eso
lo más sabio es poder dejar que Dios se encargue, porque en realidad todos vamos a tener que comparecer ante Dios. El egipcio que estaba maltratando al hebreo va a tener que comparecer ante Dios. Todos vamos a tener que comparecer y darle cuenta, ¿no? ¿Por qué maltratamos a tal niño? ¿Por qué maltratamos a tal persona? ¿Por qué actuamos de manera injusta? ¿Por qué las otras personas actuaron de manera injusta? Y creo que a nosotros no nos compete el hecho de muchas veces colocarnos como jueces, porque podemos juzgar de una manera equivocada. Sí, juzgarlo de forma humana, ¿no? Que exarte una teoría sabia. Por nuestros propios impulsos nos llevan a eso, ¿no? Nos llevan. Exactamente. Y no es, perdón, pero no es fácil hacer eso, ¿no? O sea, no es fácil dejar de lado mi ego, mi yo, mi orgullo, mis formas de pensar, o sea, porque eso es lo que se pide al fin y al cabo, ¿no? Que dejemos de lado mi pensamiento para poner su pensamiento, su visión en mi vida, ¿no? Y justo antes de entrar estaba pensando cuánto tiempo Moisés estuvo desde que entró a la casa del faraón, ¿no? O sea, él tenía ya su creencia hebrea, ya su mamá le había inculcado un montón de cosas en su casa, las creencias, ¿no es cierto?, en Dios, en el Dios que te lo iba a libertar. Yo creo que él tenía alguna sospecha de que él iba a ser un agente de salvación para el pueblo, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que él entró a la casa del faraón hasta el momento de que mató al egipcio, perdón? O sea, pasaron muchos años. La Biblia no dice exactamente cuántos, pero más de 20 años creo que pasó, o sea, mucho tiempo. Entonces, tal vez ahí dijo, no, ya dejemos de esperar, ya no más. O sea, el pueblo está mal, yo estoy acá, no estoy haciendo nada, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno empieza a pensar que su forma de hacer las cosas es mejor que la de Dios. Y a veces también es esto de que Dios actúa aunque no lo veamos, porque hasta ese momento Dios no había hablado con Moisés. Pero Dios aún lo había cuidado, lo había salvado y ya estaba conociendo grandes planes para él, ¿no? Y a veces hay que aprender a escucharlo aún en el silencio, porque a veces es así. A veces uno dice, pero ¿cuándo, Señor? Y pasan años como, porque Moisés que era joven, tenía 40 años. Eso quería mañana. Hasta 40 años, o sea, todo ese tiempo Dios no había hablado con él. Entonces, ¿qué estabas esperando tú? ¿Me vas a usar y no me vas a usar, Dios? Entonces ahí va, ¿no? Entonces, esta vez es como dice, ¿no? Y Dios está esperando bien. Y creo que es lo que vos decías recién, ¿no? O sea, Moisés no estaba preparado. Por eso Dios no lo estaba usando. O sea, él estaba en el lugar donde tenía que estar, pero no estaba preparado él, ¿no? Y por eso Dios usó el desierto, usó todo lo que tuvo que pasar después, y recién después de muchos años le abrió las alas. Y a pesar del error que él hizo de actuar con su propia fuerza, Dios no la desechó. Dios aún lo perdona, ¿no? Y eso es un mensaje muy fuerte, porque a veces como nosotros como adventistas sabemos que nosotros tenemos una misión que cumplir. Y a veces decimos, bueno, no somos perfectos, no sabemos todo, quizás, pero sabemos que Dios como que nos está moldeando, es capaz de capacitarnos, moldearnos y utilizarnos para hacer cumplir su misión. La paciencia es importante, ¿no? Me ponía a pensar y es irónico, ¿no? Porque el que mató al egipcio, ustedes se encuentran después, Dios le dice a Moisés, mira, sencillo, el pueblo está cansado, el pueblo molesta mucho, el pueblo ya no quiere más, desaparezca el pueblo y queda otro pueblo. ¿Y Moisés qué dice? Moisés ahí no, Señor, no quiero otro pueblo. Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Por qué decía esto? Porque es lo que decían ustedes. Dentro del tiempo que Moisés salió, Dios quería moldear el carácter de él y él tenía que ser transformado, ser cambiado. Había cosas que Dios no podía utilizar, ¿no? Porque en algún momento tal vez él quería salir a pelear con el pueblo y Dios no quería utilizar. No son los medios de Dios. Los medios de Dios son diferentes a nuestros medios. Y yo, para ir concluyendo esta parte, quería agregar esto nada más. Imaginemos que Moisés, hablando un poco de la paciencia, ¿no? Moisés, todos sus años, hasta lo más o menos, hasta qué edad estuvo en crianza con la madre de paz. 12 años aproximadamente. Bueno, 12 años de su vida, su mamá todos los días diciéndole, vas a liberar a Egipto, vas a liberar a Egipto, vas a hacer algo grande, ¿no?
tienen un propósito. Todos tienen un propósito, un gran propósito Por la lección, para ti. ¿no? De que cuánto habrán hablado él y sus hermanas, su hermano, del milagro que Dios había hecho. O cuántos habrán alimentado esa esperanza, ¿no? No esperen que Moisés va a crecer, el pueblo o los vecinos, Moisés va a crecer y va a liberar a Egipto. O va a hacer algo grande con Egipto, algo va a pasar. Y Moisés a sus 35, 40, como que no está pasando nada, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a hablar en este próximo bloque que se titula Depender de ti mismo. En esta parte de la lección hablamos un poco del camino fácil, del camino difícil, la experiencia igual que tuvo Jesús también, vinculado con Egipto. Ambos, una persona de poder los quiso matar, ¿no? Y también hablaba de esto de él, que ambos tenían un propósito, y sus madres les recalcaban esto a más no poder, ¿no? Pues en toda su niñez. Pero pasaba lo siguiente, tenemos por un lado que Moisés ya pasó los 30 años, los 33 también, y los 35 hasta los 40, y lo quiso hacer a su manera, el camino más fácil, ¿no? Siguiendo sus impulsos. Pero Jesús usó la parte más difícil, ¿no? El tema de la paciencia, esperar y conectarse no solamente a la mañana con Dios o a la noche solamente, sino todo el día. Todos los momentos que tenía para escaparse con Dios lo hacía. Se iba solitario, salía de la casa de sus amigos, de la casa de Pedro se iba a la madrugada y provocaba y no estaba. Y Jesús estaba en un lugar solo, orando, buscando al 100% la voluntad de Dios, porque sabía que de él mismo no dependía, sino que dependía del Padre. Y muchas veces es algo que nos cuesta, esto de la paciencia, de saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es mi voluntad. Yo creo que esto es lo mejor, ¿no? Yo creo que, no sé, tal vez debería predicar de esto porque esto hay que predicar en la iglesia y tiene que ser esto sí o sí. Pero tal vez la voluntad de Dios es otra cosa, ¿no? Y ahí surge mi pregunta, Paz, y con esto ya podemos ir cerrando y para pasar al próximo, que es los 5 puntos claves, que es cuándo es la voluntad de Dios y cuándo es la voluntad de Dios que termina siendo mi voluntad. Yo creo que sí, voy a tratar de resumirlo así, ¿no? Si yo no abro la Biblia, si yo no oro, mis decisiones van a estar basadas en mis presuposiciones y en lo que yo creo que está bien. Pero si yo leo la Biblia, yo leo el espíritu de profecía y estar más conectado con Dios, Él me da más sabiduría para poder saber qué decisión elegir. Un ejemplo práctico, no sé nada de computadoras. Y si yo en lo que yo creo, en lo que yo he escuchado, voy y me compro una computadora, nosotros decimos aquí en Ecuador, voy a meter la pata. Pero si yo comienzo a investigar, ¿no? Comienzo a investigar tal cosa, el manual de esta computadora, las características de otras, después yo voy a tener una decisión un poquito más acertada en el momento de comprar, ¿no? Pasa lo mismo para la vida cristiana. Dios los dejó el manual, dejó el manual. Y quieres tener un buen matrimonio, quieres tener las buenas finanzas, quieres tener una buena educación, aquí está, anda la Biblia. Pero si yo no abro la Biblia, lo más seguro es que vaya a meter la pata, ¿no? Entonces, eso es lo que ahí nosotros cometemos el error, la voluntad de Dios. Y a veces le echamos la culpa a Dios de cosas o de malas decisiones que nosotros tomamos basadas en nuestras propias presuposiciones o en nuestras propias ideas. Y que después terminamos, como funcionan mal las nuestras, decimos, no era voluntad de Dios al final. Exacto, ¿no? Y ahí Llevamos la culpa a él. O sea, fue nuestra decisión, pero decían, no, fue la decisión de Dios, me sacudó. ¿Por qué Dios permite que me pase eso? A eso se escucha mucho. ¿Por qué Dios, o a veces se dicen, ¿por qué si vos vas a la iglesia, si vos servís, por qué Dios permite que te pasen tantas cosas? ¿O por qué te pasan tantas malas? ¿No? Y es porque sí, a veces es lo que dice él, estamos lejos de él y yo creo que esa es una frase cliché que nos hemos acostumbrado y la hemos normalizado tanto que a veces no dimensionamos, ¿no? El tamaño de eso. Y dentro de ese, de elegir sabiamente buscar la voluntad de Dios, entra lo que decíamos hace un momento, la paciencia. Y el problema es que hoy en día vivimos en una época donde la impaciencia está a flor de piel. Yo recientemente, hace unas 2 semanas, me sorprendía porque WhatsApp ya te había puesto, ¿no? Te manda un audio de 2 minutos, te pone el 1.5, el 2. Estás apurado, la aplasto. Y ahora Instagram también para ver los videos, los reels, también te puso, ¿no? Caflaza y va más rápido. Vivimos en una época donde queremos todo rápido, queremos todo ya.
Y es difícil ser paciente, pero ahí nuestro desafío como cristianos, ¿no? Y más aún si queremos que Dios nos use y si queremos conocer los planes de Él, porque es eso, oramos y decimos, Señor, estás atrasado, ¿no? Como, Señor, porque te demoraste con lo que te estoy pidiendo. Pero necesitamos ser pacientes y aprender que detrás de esa espera hay una lección que Dios quiere que yo aprenda. Así que chicos, ya sabemos, queremos decidir con sabiduría, es buscar a Dios, ¿no? Buscar a Dios en oración y en calma, ¿no? Por favor, de bajar un poco los decibeles, como decían en la Argentina, bajar un cambio y esperar y buscar en Dios en calma. Repasemos rápido los 5 puntos claves de esta lección. Un mismo gente. Recordemos esto, ¿no? Flor lo decía. El faraón quiso matar a Moisés, pero también la hija del faraón, Dios usó a la hija del faraón para que Moisés no muera. Entonces, vemos cómo Dios actúa de las formas menos pensadas. Después tenemos, número 2, alguien especial. Sabemos que Moisés creció sabiendo que era alguien especial que iba a libertar a Egipto y empezó a hacer lo que le parecía correcto, sin seguir la voluntad de Dios, que es esperar y oír su voz. Punto número 3, hacer justicia. Muchas veces, lo que decía Nadia, muchas veces pensamos que hay que quedarnos de brazos cruzados, no hacer nada, no meterse, pero no es la actitud del cristiano. La actitud del cristiano tiene esa sensibilidad, ¿no? Con la persona que sufre. Y muchas veces el silencio duele más que la agresión. Número 4, Moisés y Jesús. Ambas personas con propósitos, ambas personas salvadas de un rey poderoso que lo quiso matar, pero uno eligió esperar y tener paciencia y conectarse con Dios desde el principio. El otro actuó según lo que creían correcto. Punto número 5, desde Gaza. Sabemos que Moisés creció y toda su infancia fue criado por, ayúdenme con el nombre de la madre, Jocabed, gracias. Y Jocabed transformó su mente y hizo que cuando creciera no prefiriera los grandes lujos de una superpotencia de ese momento que era Egipto, sino, como hay un versículo que dice, que prefirió ser uno más de los hebreos. Y eso es muy loco, ¿no? Vos tenés ahí la gran vida, pero no, vos querés estar con los desplazados de la sociedad. Y para reflexionar, esta es la última pregunta que podemos hacer. En el día a día, frente a nuestras decisiones, importantes también y las no importantes, ¿no? El noviazgo, por ejemplo, el tema de los estudios, el tema de los amigos, cosas muy importantes. ¿Cómo estamos tomando esas decisiones? ¿Queremos hacer lo correcto o tal vez estamos haciendo lo incorrecto? Busquemos más a Dios, pidamos más sabiduría, como decía el pastor Chamorro, oración, lectura de el manual de vida literal que es la Biblia, para tomar las mejores decisiones y no hacer lo correcto, sino hacer lo verdaderamente correcto. Vamos a ver, ¿qué les parece? ¿Alguien me podría ayudar con la oración? Dale yo. Vayan. ¿Ok? Querido Señor, gracias por el repaso de ese estudio. Qué maravillosa historia de Moisés. Sabemos que tienes propósitos maravillosos también para cada una de nuestras vidas. Los que estamos aquí como los que están mirando, Señor, este video. Y oramos, Señor, para que tú puedas bendecir cada una de nuestras vidas. Que podamos llegar a ser amigos tuyos, que podamos llegar a tener una intimidad real contigo. Para que podamos descubrir realmente cuál es tu voluntad. Y no decidamos o no tomemos decisiones en nuestras vidas basadas en nuestras presuposiciones, en lo que nosotros creemos que es correcto, sino basado en lo que tú dices que es correcto. Oramos, Padre, pedimos tu bendición para cada uno. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, esta lección quedó muy dinámica, hablamos de todo un poco, tenemos más preguntas y muchos temas para conversar, pero vamos a ir cerrando también porque la cámara se está quedando sin batería. Tenemos nuestro momento de posteos y se nos ocurrió una frase. Yo creo que en este momento podemos pensar en estos 5 minutos algo rápido y a mí se me ocurrió lo siguiente. La frase para el tweet en este caso sería: ¿ya sentiste la ironía de Dios? Tenemos otros ejemplos. Yo pensé, el fin no justifica el mets. Esa, muy bien. ¿Para dónde sería? Y más para ahí tenés. Uy. Bueno, yo pensé en problemas humanos, oportunidades vividas. Ese me gustó hasta. Yo le daría un like. ¿Por qué? Elmira con pregunta, ¿no? ¿Eres amigo de Dios
y ese iría para el día a día, ¿no? Revisar la agenda, revisar el tiempo, revisar ahí todo lo que hacemos en el día para ver si realmente saqué un tiempo para pasar con mi amigo. Algo para pensar, muchachos. Bueno, chicos, muchas gracias. Yo creo que a medida que va pasando los programas nos vamos soltando más, vamos comentando un poquito más. Y eso es bastante interesante. También las preguntas que trajimos cada uno de nosotros es realmente importante. Y gracias, Paqui, ahí nos va orientando y respondiendo. A los que están del otro lado, comparten este material con sus amigos. Y también pueden suscribirse si no están suscritos, porque veo que muchas personas lo ven, pero no muchas personas están suscritas. Y también un saludo para todas las personas nuevas que nos están mirando. Nos despedimos hasta el próximo programa, chicos. Chao, chao.